Estamos agradecidos con el Señor, yo creo, todos, por este año nuevo, por el inicio de estas semanas donde vemos la oportunidad de parte de Dios dándonos la vida para mejorar nuestros caminos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y gracias a Dios por cada uno de ustedes que están haciendo agenda para el Señor. Me gozaba esta mañana cuando me compartía el hermano Edgar que se están disponiendo personas, hermanos, para el servicio. Hay diferentes actividades aquí en la iglesia, ¿verdad? Y gracias a Dios por cada uno de ustedes que está tomando decisiones, disponiéndose para hacer la obra en las tareas necesarias. Yo bendiga, hermano Gelacio, por compartir su transporte y su tiempo para las despensas. Que Dios bendiga su vida y bendiga a los que reciben las despensas también. Amén. Hay muchas áreas que Dios quiere usar en nuestras vidas. Si bien es cierto, Pablo da una definición donde dice: no todos somos oídos, no todos somos nariz, no somos boca. Somos diferentes miembros en el cuerpo de Cristo, pero todos somos útiles. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere usar precisamente los miembros de su cuerpo, que es la iglesia, nosotros. Así que damos gracias a Dios por ello. Muy bien, esta tarde queremos compartir precisamente algunas instrucciones de la palabra. Tal vez a usted se le ha ido el tiempo o en años pasados la vida como una simple rutina y de pronto dice: bueno, ya se me fueron años, 10 años y ¿qué ha pasado? Bueno, yo te quiero invitar que este año que estamos en sus primeros días abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento y recibamos la palabra de Dios para poder entender y seguir con esa agenda. ¿Dicen amén? La Escritura no solamente nos dice que tenemos que estar ocupados en el Señor, nos dice cómo y en qué. Quiero mostrarles que el paquete de Dios para la vida del ser humano es un paquete completo y que no es nuevo, ha sido desde la antigüedad. Por ejemplo, a grandes rasgos, los que vayan a apuntar sus notas, le va a servir. Y el que tiene tiempo le va a servir para hacer un recuento, ¿verdad? Y reenfocarnos nuevamente. Por ejemplo, así rapidito nos vamos a esos hombres dispuestos que hacen agenda para Dios. Y voy a mencionar algunos del Antiguo Testamento. La Biblia nos muestra el tiempo de Noé y el diluvio. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Verdad? Bueno, Dios le dio a Noé instrucciones para construir el arca. ¿Dicen amén? ¿De qué hablamos? Una agenda que le dio. El hombre la tomó en medio de una situación contraria, en un ambiente donde muchos años vivió en un mundo totalmente perdido, conductas desenfrenadas, pero el hombre le creyó a Dios. ¿Dicen amén? Le creyó a Dios. Y si a esto le añadimos que se hablaba de llover, no llovía. Dice la Escritura que un vapor subía de la tierra y regaba. Así que todas estas cosas nos enseñan de que al igual que hoy, muchas cosas no se creen porque no se han visto, pero la Biblia las registra y van a suceder y están sucediendo. ¿Dicen amén? Entonces, Noé le creyó a Dios, siguió la instrucción y logró el propósito no personal, sino el deseo de Dios llevado a cabo a través de una vida obediente. ¿Dicen amén? A grandes rasgos, si nos vamos con Abraham, otro hombre sensible a la voz de Dios, dispuesto a llenar agenda de Dios. El Señor lo saca un día cuando lo llama y le dice: sal afuera, lea bien la Escritura, sal afuera. ¿De dónde? De su choza, de su aldea, de su casa, de donde usted guste pensar, pero lo saca afuera y le dice: ve a las estrellas. Y ahí está Abraham observando, y el Señor le dice: ¿las puedes contar? Pues claro que no. Así será tu descendencia. Y ya Abraham le había dicho al Señor:
no tengo prole, quiere decir no tengo hijos. Y Dios está diciendo, así será tu descendencia. Abraham no se pone a discutir, solo escucha. Y cuando tú lees eso en la palabra, nos asombramos porque eso lo encuentra en el capítulo 15 de Génesis. En el verso 4 le anticipa, antes de decirle que tu descendencia será incontable como las estrellas. En el capítulo 15, en el verso 4 le dice, tendrás un hijo y será tuyo. Y enseguida en el 5 le habla de esa descendencia. Y tú sigues leyendo y precisamente dice que en el verso 6, Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Imagínense que viene, el Señor le dice a un hombre de cerca de 100 años, vas a tener descendencia. Hasta el día de hoy nosotros, el ser humano, batalla con nuestras lógicas muy humanas. Pero la misma Biblia pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces Abraham le dice, antes menciona, no tengo prole, bueno, tendrás un hijo y será tuyo. Hay un esclavo, no, será tu hijo, tuyo. Y le habla a futuro de descendencia. Le da instrucción para llegar a Canaán. Todo esto es instrucción de Dios, es agenda de Dios, es creerle a Dios, es movernos en la dirección que Dios nos dice. ¿Dicen amén? Muchas personas batallan porque a veces decimos le creemos a Dios, pero nos movemos en diferente dirección. Entonces es importante que cuando hacemos agenda para Dios, que quede bien claro en nuestra vida, hacer los deseos de Dios usando nuestras vidas y tener cuidado de no hacer lo que nosotros queremos usando el nombre de Dios en vano. ¿Dicen amén? Les he platicado breve y lo comparto nuevamente. Hay un pastor batallando mucho, no pasan los años, no crece la congregación, 5 o 6 personas, y bueno, de pronto alguien lo llama y le dice, pastor, pues estamos mirando que ahí no creces, y acá en esta obra estamos creciendo, y te necesitamos, tu participación es importante. ¿Por qué no oras a Dios? Y mira, tienes casa pastoral con nosotros, y tienes esto, tienes lo otro, y pastoreanos. El pastor viene y le enseña la nota a su esposa, y le dice, vamos a orar por esta oferta. Dice la esposa, bueno, vamos a orar. Y el pastor le dice, oye, mientras tú oras, yo voy a hacer las maletas. ¿Se da cuenta? ¿Hacemos los deseos de nuestro corazón o hacemos la voluntad de Dios? Es un privilegio que Dios lleve a cabo su voluntad a través de ti y de mí. Porque haciendo eso, somos bendecidos y bendecimos a otros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Estamos hablando de toda esta riqueza que tenemos de Dios en estos vasos de barro que somos nosotros. Pero te estoy mencionando para dar inicio a este hombre, Noé, después Abraham, y por último, penúltimo, te menciona Moisés. En el capítulo 36 de Éxodo, vas a apuntar si quieres, si lo lees en casa, vas a encontrar las instrucciones de Dios sobre el tabernáculo, es decir, un proyecto de Dios, no de Moisés. ¿Dicen amén? En 2 de Crónicas capítulo 3 vas a encontrar lo mismo correlacionado a ese tabernáculo. No, perdón, es Éxodo 36. En 2 de Crónicas 3 vas a encontrar la instrucción de Dios a Salomón sobre la edificación del templo, pero antes Dios se lo mostró a David, su padre. A David no se le permitió construir el templo de Dios. Y este es un gran ejemplo de las cosas que tú y yo nos perdemos por perder de pronto el camino como lo perdió David. ¿Dicen amén? Entonces, en este
libro de Segunda de Crónicas, capítulo 3. Si tú lees ahí el subtítulo, vas a ver las letritas pequeñitas, donde te lleva a otros libros, ¿verdad? Y te va a mostrar el mismo evento de la construcción del templo de Salomón. ¿Qué estamos diciendo? Que Dios siempre ha dado instrucciones, y estoy mostrando a estos personajes del Antiguo Testamento, que Dios sigue todavía haciendo lo mismo. Dejamos el Antiguo Testamento y de pronto entramos al Nuevo Testamento. Y el mejor ejemplo de obedecer las instrucciones de Dios, en la agenda de Dios, lo vemos en la misma persona de Cristo. ¿Dicen amén? Continuamente Él menciona, no hago mi voluntad sino la del Padre. Y Él se convierte en ese ejemplo, haciendo la voluntad del Señor. Y con su puro forma de andar, de moverse, era suficiente. Pero encima de eso, sus palabras, sus historias, sus parábolas, todo fue corriendo en un proceso de bendición a los demás. Y todo por bendecir al pueblo, haciendo la voluntad de Dios. ¿Dicen amén? Y rápidamente nos vamos al capítulo 9 de Hechos. En de Cristo no les di escritura, porque usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y allí va a encontrar toda la acción de Jesús. ¿Dicen amén? Pero nos vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos, y te muestro al personaje que tanto lugar ocupó en la escritura, el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso. En el capítulo 9 del libro de los Hechos es cuando el Señor se le aparece a Saulo y le da instrucción. Después de quedar ciego, es llevado a cierto lugar y allí permanece hasta que Dios envía a otro de sus siervos, Ananías, para venir y orar por este hombre. Saulo era un perseguidor de la iglesia, era una fama terrible, tanto que este siervo de Dios, Ananías, se pone a argumentar con Dios. Señor, ¿quieres que vaya a orar por Saulo? Si es un hombre que le ha hecho tanto daño a tu pueblo. Sí, sí lo había hecho, pero quiero que note algo importante. Cuando Ananías le da su punto de vista al Señor, el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, Saulo. El perseguidor, el que arrastró hombres y mujeres a la cárcel, el que posiblemente mató a muchos, este Dios lo había escogido. Y Ananías tiene que ir. Y quiero que note otra vez la instrucción y la agenda de Dios, el deseo de Dios, que es clarísimo cuando leemos la palabra. Vuelvo a leer, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Número 1, para llevar mi nombre, escuche bien, en presencia de los gentiles, a toda la gente, en presencia de reyes y en presencia de los hijos de Israel. Uno de los impactos más grandes que el Señor declara en este hecho es la importancia que este hombre impactó. Gentiles, reyes y el pueblo de Israel. Créemelo, hasta el día de hoy todavía israelitas se siguen convirtiendo al evangelio. Mi padre me comparte, antes de partir con el Señor hace muchos años, él estudió en la Iglesia de Dios en el Instituto Mexicano de la capital de México. Conoció a tantos hermanos que todavía me recuerdo sus nombres. Y él dice que cuando estaban a punto de graduarse aquella generación, mi padre tenía entre 25 y 30 años convertido. Y en una clase le dice el maestro, escriba algo que le gustaría ver usted de aquí en adelante. Y le está hablando a los discípulos de la escuela bíblica, algo que quisieran ver en el futuro de lo que Dios hará. Y muchos escribieron diferentes cosas, pero fue tan importante lo que mi padre escribió que el maestro lo leyó
¿Les sorprendió? Mi papá puso, me gustaría ver un día algún judío predicando a Cristo. Imagínense. De esa graduación de escuela bíblica le estoy hablando de hace 80, 90 años. Por lo menos 70. Y así quedó. ¿Y saben ustedes que eso lo guardé en mi corazón? Y aquí en este púlpito, aquí recibimos a un judío predicando a Cristo y me tocó oírlo predicar aquí. Dije, Señor, lo que mi padre no vio me permitiste verlo aquí. Hay un judío predicando por todo el mundo que es respaldado por esta obra. ¿Cuántos dicen amén? Esto sucedió hace un par de años. ¿Algunos se recuerdan? Fue una bendición tremenda, ¿no? Todavía. Es decir, el Evangelio cubre a toda persona, de todo linaje. ¿Dicen amén? Este es el amor de Dios. Dios no excluye a nadie. Dios en Cristo incluye. En los tiempos de Jesús, recuerde que los leprosos, los enfermos, con ciertas dificultades, eran rechazados a la distancia. Cristo vino a abrir su corazón y sus brazos para todo el mundo. Hoy todavía hay personas que batallan con esto, buscan a quién sí y a quién no. Eso no es evangelio. El evangelio de Cristo abraza al mundo entero. Esto es maravilloso, dicen amén. Así que Pablo recibió esa agenda, la instrucción. Y vaya que tantas escrituras citamos de la Biblia. Todos los predicadores en el mundo entero, por supuesto que hablamos de Cristo, pero mencionamos muchísimas veces a Pablo, sus cartas, sus epístolas, porque se cumplió el deseo de Dios, dicen amén. Lo vimos ante concilio, ante reyes, lo vimos ante los gentiles, lo vimos ante el pueblo de Israel. Los propios judíos querían matarlo, pero aún así les predicaba a Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Así que, entonces cuando estamos mirando esto, lo que estamos viendo es que todas estas son promesas de Dios, que cuando nos metemos a su palabra, esta palabra que es espíritu y vida, el espíritu mismo de Dios nos entrega día a día un paquete tan grande. Y ese paquete se llama el Evangelio de Cristo Jesús. Incluye muchas riquezas. Y lo que te quiero compartir es que nunca lo minimices. Lo que Dios te ha dado es grande, es un tesoro. Y es un tesoro que tú y yo podemos compartir. Y por eso a veces nos cuesta entender lo que Pablo mismo dijo. Vamos por la vida pobres, pero enriqueciendo a muchos. Porque precisamente hablamos de la vida secular que batallamos, sí, pobres, sí, pero dentro de estos cuerpos que somos vasos de barro, hay un tesoro tremendo escondido. ¿Dicen amén? Donde podemos bendecir a tanta gente. Entonces, para que esto se lleve a cabo, tenemos nosotros que reflexionar en la instrucción que Dios nos da a través de su palabra. Este año es otra oportunidad que Dios nos da. Ahora alguien dice, pero que el cristianismo es un lecho de rosas, todo va a estar bien. No, espérame, sí todo va a estar bien, pero viene en medio de la tormenta, viene en medio del ataque, viene en medio de la enfermedad, va a estar bien. Es más, algunos nos vamos a morir en Cristo con diabetes, con, póngale artritis y todo, pero eso no es problema. Es que eso no tiene que ver con nuestras convicciones, con lo que creemos, dicen amén, y cómo nos movemos. Lo importante es vivir para Cristo, y si morimos, morimos en el Señor. ¿Cuántos lo creen? Pero lo que necesitamos, no solamente explicarle al mundo, pero movernos entre el mundo, vivir, andar. Y para entender esto, necesitamos entender que la palabra del Señor, esa riqueza de la que estamos hablando, está a nuestro alcance. Solo hay que tomarla y pasarla. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Cuando tú y yo le damos tiempo, escuche bien, a oír
a leer la palabra, a hacer nuestras notas, a pensar, a meditar. Estás entrando en un terreno donde lo espiritual se manifiesta en nuestra vida. No tarda mucho en que te das cuenta que de pronto hay una vida mejor, una vida en el Espíritu. Muchos piensan que andar en el Espíritu es solamente apariencia y decir que todo es pecado y alejarte de los demás porque tú eres muy santo. No, eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es precisamente comportarnos y andar como Él anduvo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos metemos y decidimos orar, pero orar de verdad y mantenernos en la lectura de la palabra, lo que vamos a encontrar es que al leerla recibes instrucción, recibimos instrucción. Y cuando la ponemos por obra, no hombre, gózate porque tú eres el más sorprendido cómo Dios dirige tu vida. Y precisamente empiezas a tomar decisiones disciplinadas, no decisiones arrebatadas. Hay personas que no pensaban hacer nada mañana y se acuestan tranquilos y otra amanecen y ¿sabes qué? Pues aquí tengo 300 en la bolsa, ahorita me arranco para acá, me arranco para allá. Y esas son decisiones indisciplinadas. Pero cuando tú y yo nos ponemos y le pedimos al Señor, Señor, si tú quieres que haga esto, abre puertas, Señor, muéstrame. Y te pones a leer la Biblia, te pones a orar y asombrosamente la presencia de Dios viene y empieza a moverse en nuestra vida. Cuando nosotros entramos a buscar esta presencia de dirección de Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo, es asombroso cómo podemos entonces no solamente pensar, sino sentir y actuar. Escuché bien, en cómo hacer la voluntad de Dios. La mayoría de personas batallamos cuando se nos invita a hacer la obra del Señor. Lo primero que a veces viene es que tengo que dejar hacer esto. Y cuando hablas de dejar de hacer esto, estamos hablando de nuestros intereses personales. A veces, te lo digo honestamente, salir a predicar a Cuba o cualquier otro lugar, cualquier siervo de Dios, y sobre todo el que lucha, el que trabaja. Sí, dejas de ganar, pero como no es una salida arrebatada, ya Dios ha usado las hormigas para enseñarnos, ¿cuántos dicen amén? Que puedo guardar y al tiempo correcto tener para subsistir. La hormiga trabaja en el verano y en el invierno. Ahí está bajo tierra y pasándola de lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Mientras que acá los perezosos batallamos. Pero hay enseñanza en la palabra. Entonces, en esa dirección del Espíritu Santo, nuestra vida empieza a experimentar toda esta acción. Pensar, sentir, actuar y hacer en la voluntad del Señor lo que Dios desea. ¿Dónde? Aquí mismo en la tierra. Empezando por nuestra propia tierra. ¿Sabía usted que usted y yo somos polvo? Somos tierra. Pero tierra muy valiosa, porque Cristo la tomó en sus brazos, dicen amén, en sus manos. Le dio forma y le dio soplo de vida. Y aquí estamos. Al capítulo 2 de Génesis, verso 7, nos muestra la Escritura que el Señor tomó del polvo de la tierra para formarnos. Y comparto esto porque a veces hay que desinflarnos a nosotros mismos. Eso de que soy de sangre azul y que vengo de la familia no sé qué, todos venimos del polvo. ¿Cuántos dicen amén? Chinos, japoneses, rusos, mexicanos, centro, sudamericanos, somos polvo, pero valioso en las manos de Dios. ¿Dicen amén? Le doy una nota para no solamente Génesis 2:7,
que declara cómo somos formados del polvo. Pero Job 33:6, esta frase que usa Job dice: yo fui formado. Y ahí mismo en el capítulo 64 de Job, verso 8, me encanta porque Job 33:6 dice: yo fui formado. Y en Job 64:8 dice: tú nos formaste. En otras palabras, un hombre reconoce: yo fui formado. Pero luego nos juntamos varios y decimos: nosotros hemos sido formados. ¿Cuántos somos formados del polvo de la tierra, hermanos? ¿Verdad? Y esto nos ayuda entonces a pensar que si algo vale nuestra vida es porque el Señor vino a usar estos vasos de barro. ¿Cuántos lo creen? Conforme recibimos la instrucción de la palabra en la lectura, y el Espíritu Santo nos va mostrando conocimiento y crecimiento en nuestras vidas, entonces tomamos toda la Escritura. Y la misma Escritura nos dirige al mismo Espíritu de Dios. En el capítulo 16 de Juan, en el capítulo 6, verso 13 al 15, nos puede mostrar el Señor cómo Él nos guía. Ahí en el mismo capítulo 14, anterior al 16, 14, 15, nos dice que Él nos guiará y nos guiará a toda verdad. En otras palabras, es muy fácil que nosotros, al hacer los deseos de nuestro corazón, ni siquiera sea verdad lo que estamos emprendiendo. Este corazón seguido nos engaña. Dice la Escritura que engañoso es el corazón, dice el amén, y perverso más que todas las cosas. Pero precisamente el Señor, a través de su palabra y su Espíritu, nos guía a lo que es verdadero. Tal vez se va a reír con lo que le voy a mostrar para darnos cuenta dónde el engaño nuestro y la pérdida, la separación de no oír la voz de Dios y oír voces extrañas nos lleva a situaciones que nunca nos imaginamos. El capítulo 1 de Génesis, en su verso 12, el Señor nos habla de que Dios dio toda planta verde que era buena. Cuando lees todo el conjunto en ese verso 12, estamos viendo el dominio de Dios dado al hombre sobre todas las plantas, y todo lo verde era para comer. ¿Qué le parece? Hoy hay mucha cosa verde, pero no nos comemos todo lo verde, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo curioso de todo esto? Que Dios lo dio. Le ha dado dominio al hombre, ahí está todo eso. Tienes la autoridad de arrancar, comer y es bueno. Pero la desobediencia ha puesto al hombre en otro plano. Porque si hoy en este tiempo, más que nunca, es al revés. Hoy las plantas verdes dominan al hombre. Ya saben por dónde voy, ¿verdad? Solo les menciono, tienen a hombres y mujeres esclavizados. ¿De dónde viene el cigarro? De las plantas, dicen amén. ¿De dónde viene la marihuana? De las plantas. ¿De dónde vienen tantas otras cosas? La goma de amapolas, son plantas. Este es lo tremendo. Dios da al hombre, ahí está, tienes dominio, come, arranca. Hoy el hombre ha permitido, por la desobediencia, por no tomar en cuenta la instrucción de Dios, ahora son las plantas que tienen dominado y esclavizado, y tú no tienes idea cuánta cantidad de hombres y mujeres. Hermano, pero es que la Biblia dice que en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sí, David lo escribe en el Salmo 51, verso 5. Pero no fuimos nacidos para pecar.
La desobediencia nos hizo caer en el pecado, ¿dicen amén? Pero no fuimos nacidos para pecar, sino hoy la Biblia nos muestra que somos nacidos para vivir vidas rectamente delante de Dios, vidas de bendición. Entonces, tenemos que entender que urge considerar todas estas cosas de la vida. Si bien es cierto, si no tengo una vida espiritual, si no he estado mucho a favor de leer la Escritura, de oír la palabra de Dios y hago los deseos de mi corazón, está bien, pero por lo menos hay algo que no podemos negar, tenemos conciencia. ¿Cuántos dicen amén? Una conciencia que está muy registrada en la Escritura, una conciencia que podemos usar urgentemente para razonar y entonces elegir entre lo bueno y lo malo, elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Hay una de las cosas que mucha gente batalla, dice, es que la Biblia dice que nadie es perfecto. Por supuesto que no, Cristo es perfecto, Dios es perfecto, pero tú y yo estamos con este paquete del Evangelio que hemos abrazado, entramos en el camino de la perfección que es Cristo. Y es ahí donde estamos siendo, ¿dicen amén? Perfeccionados. Capítulo 4 de Efesios, léalo en casa, verso 11 adelante. Estamos en el taller de Dios siendo perfeccionados. Sí, no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. Y esta conciencia que Dios nos ha dado nos permite precisamente, por lo menos, autocriticarnos y preguntarnos si estamos eligiendo bien o estamos eligiendo mal. Ya que todavía el pecado y la injusticia sigue siendo una elección. A nadie nos llevan con pistola en mano para hacer el mal, ¿dicen amén? A nadie nos ponen una pistola para ver hacer lo injusto. Cada persona en el mundo elige hacer lo injusto o lo injusto. No podemos ignorar todo lo que vemos hoy en nuestros días en las noticias, en los videos, ahora cámaras por donde quiera, ¿verdad? Un hombre anciano caminando, pasa otro, lo golpea, lo tira al piso, le arrebata lo poco que tiene, hombres y mujeres, toda esta es injusticia. Y cada persona que ataca no puede decir que no tenía conciencia, eligió hacer lo que no es correcto. Porque Dios usa la conciencia precisamente del ser humano para que por lo menos nosotros nos juzguemos a nosotros mismos y a través de nuestra conciencia nos juzguemos para aprobar o para condenar nuestra conducta. Créanmelo, todo esto es un regalo de Dios, todavía es una oportunidad de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Por eso no hay persona en el planeta que diga que no tiene conciencia. Que hay mentes cauterizadas y conciencias en la misma situación, sí lo hay. Porque cuando el hombre insiste, lo insiste. Usted lea el primero capítulo de Romanos, dice que Dios entrega al hombre a una mente reprobada. ¿Dicen amén? David en el Salmo 16, verso 7, dice una de las verdades gloriosas, dice, aún de noche me enseña mi conciencia. Que el Espíritu de Dios redarguye al mundo de pecado y de justicia, a cualquier persona, cristiano y no cristiano. Hay un redarguir de parte de Dios. Y precisamente David menciona ese lugar aún de noche, porque es cuando nos disponemos a dormir, a descansar, y la persona que ha actuado injustamente, quiera o no, ahí mismo el Espíritu de Dios le redarguye por lo que no debió haber hecho. Pero el que tiene conciencia tranquila, aún se goza y dice, aún en la noche me enseña mi conciencia. Porque hay quien descansa en paz
¿Y quién sigue con tortura mental? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Él hubiera mejor no aceptado. Pero bueno, el capítulo 23 del libro de los Hechos, Pablo da una declaración bien importante y lo dice con una autoridad de su parte. Dice, yo con toda conciencia buena o buena conciencia he vivido. Y estas eran una de las palabras donde el apóstol se defendía frente a situaciones difíciles de la misma ley que lo quería juzgar por acusaciones, por falsas acusaciones. Pero el hombre se paraba y con autoridad decía, yo con toda buena conciencia he vivido. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que los que te ven alrededor, ni siquiera necesitas decirlo, quien te rodea sabe cómo has vivido. Y cuando Pablo decía esto, en más de una vez, por eso entre los mismos que lo juzgaban, alguien decía, bueno, yo no veo culpa en este hombre. ¿Alguien ha leído eso? Algunos se lavaban las manos, no, yo no. ¿Por qué? Pablo usaba mucho la palabra, frases como, ustedes saben cómo me he conducido entre vosotros. Y esta era una verdad gloriosa. En 1 de Pedro, capítulo 3, versos 16, dice Pedro, teniendo buena conciencia, escucha bien, hablando de comportamiento, la interacción con otras personas, dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué le parece? Todo esto es ajeno de Dios, suena como una escritura más, pero lo que está diciendo es esa, nuestro comportamiento, nuestra acción, el intercambio de la vida con las personas, cuando se tiene buena conciencia. ¿Dicen amén? Aunque alguien murmure de ti, quedan avergonzados, porque se antepone tu buena conducta en Cristo. ¿Dicen amén? Una de las experiencias cuando estaba recién convertido, y estoy hablando de años 72, 73, en el trabajo cometí un error y me llevé un cable de un electricista de la misma construcción de la empresa donde estábamos. Y yo fui a buscarlo y le dije, oye, disculpa, ¿sabes qué? Se me fue un taladro y dañé uno de tus cables. Era fácil no decir nada y el problema después lo encuentran, el corto o no corriente. Pero estaba recién convertido, yo quería mantenerme correcto en el Señor y voy y le digo. Y su respuesta fue unas palabrotas de este tamaño, ya saben, unas culebrotas de este tamaño, ¿verdad? Y me di la vuelta a despensa, pues. Y en cuanto me di la vuelta, me zorrajó en este lado un taladro de mano. Y pues claro, me reventó por dentro la piel contra los dientes. Fui a la enfermería, me atendieron. Iba saliendo de la enfermería cuando ya lo traían, aquel amigo. Y le pregunta al mayordomo, ¿por qué le pegaste a José? No, dices que él me provocó, hizo un daño en mi trabajo y luego me dijo esto y me dijo lo otro. Que yo le había dicho palabrotas. Yo me quedé asombrado cuando el mayordomo, el que me manejaba a mí, voltea y le dice, hey, José no habla así. Imagínense. ¿Cómo lo sabes? Dice, yo estaba arriba cuando lo golpeaste. Yo estaba arriba. Dije, no, cada que los ángeles de Jehová están
al Dios de los que le temen y los defiende. Para mí fue una lección tremenda y por supuesto también, pórtate bien, sigue portándote bien. Es que nuestra interacción del diario vivir es importante. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Mira, a veces no es ni importante que digas que eres cristiano. Como yo le digo a algunas personas, ya no hables de Dios. Por favor, muéstrame a Dios en tu vida. Entonces, tenemos que cuidar ese tesoro de Dios. Es un tesoro tremendo saber cómo comportarte con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Algo glorioso que pasa repercute para bien, amén. Y es que cuando tú y yo guardamos esta buena conciencia en el Señor y ese buen trato unos con otros, el Espíritu Santo sigue allí, no se contrista, te sigue dirigiendo. Hay un deseo tremendo y no estoy hablando de religiosidad ni de fanatismo, estoy hablando de que te regocijas en cómo Dios te está dirigiendo, lees la palabra, y, se te aclara cada día más, luego te pones a orar y tú sientes como si un pelotón de ángeles andan contigo, no te sientes solo, caminamos en victoria. ¿Cuántos lo creen? Y lo más curioso es que de pronto vienen situaciones difíciles y las derrotamos en el nombre del Señor. Y uno mismo se sorprende. Sí, vienen los conflictos, los problemas, sí, pero los derrotamos, pasamos adelante. Y sabes una cosa, esto lo están viendo. La primera plataforma, tu familia. Segunda plataforma, tu vecino. Y así seguimos, compañeros de trabajo. La gente observa, la gente ve. Ellos no pueden negar lo que están viendo. Y ¿sabes qué? Gózate. Todo esto Dios lo está usando para llenarte de bendición, pero no para quedarte con ella, sino para dar. Porque cuando tú y yo, apegados a esa agenda de Dios, a la búsqueda de la palabra, de la instrucción, el Espíritu Santo abre puertas asombrosamente, se desarrolla uno, sigue tomando decisiones disciplinadas. Los que nos ven se asombran, se acercan, te ganas la confianza de ellos y cuando menos lo piensas te acercan y te piden un consejo y tú los bendices con la palabra, no con tu experiencia de vida. Y ellos se sienten felices. Has ganado la confianza. Por eso es importante. Cada día la vida se va desenvolviendo en niveles y en etapas, hablando del crecimiento cristiano. Y es glorioso cómo el Señor nos muestra todo esto en su palabra. Salmo 37, verso 23, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. ¿Qué le parece? Todas estas cosas que nos toca vivir, aferrados a Dios, con una buena conciencia, y siendo siempre sensibles a la dirección de instrucción de su palabra y dirección de su Espíritu Santo, entonces avanzamos etapas, crecemos y seguimos, continuamos. El capítulo 16 de Proverbios, en su verso 9, dice, escuche bien, los que no sabían que tenemos dos maneras de pensar, aquí le va, también hay sesos acá. ¿Cuántos sabían que hay sesos acá? Porque a veces decimos que solo hay acá sesos. Pero mire la Biblia, dice, el corazón del hombre piensa en su camino. Mucha gente se mueve por, ay, yo siento que por aquí. Yo siento que es por acá. Tenga cuidado, el corazón piensa y es engañoso. Pero mire el contexto, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué quiere decir? Que haz del corazón te va por camino torcido. Y eso se ve en la palabra. Así que
Entonces ahora entendemos, y ya estamos por terminar, el capítulo 5 de Gálatas, en su verso 16, dice el apóstol: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y a viceversa. ¿Dicen amén? Entonces, cuando hablamos de no satisfacer los deseos de la carne, mucha gente piensa inmediatamente en acciones inmorales. No, satisfacción de la carne es mucho más. Es vanidad, puede ser hasta vestido, peinado. No se va a enojar, hermanos, ¿verdad? La carne le gusta lo cómodo, dicen amén. No se diga la comedera, aunque haya diabetes. La carne le gusta la comodidad. Y gracias a Dios que sacia de bien nuestra boca, dicen amén. Pero no hay que abusar. ¿Cuántos dicen amén? Pero la carne no solo es satisfacer los deseos en un sentido solamente, es que hay muchas cosas. El deseo de la carne es pasar tiempo con tus amigos y no con tu familia, dicen amén. El deseo de la carne es gastarte el cheque en lo tuyo y la familia hay que batallar después. Hay muchas cosas en relación a la carne y no meramente inmoralidades. Hay mucha vanidad en nuestra vida si nos descuidamos y dejamos que esta carne nos dirija, ¿verdad? Dios bendiga a los que hoy estaban frente al televisor y vieron la hora y dijeron: apágale, vámonos, es hora del culto. Y a los que se quedaron, pues que no los deje dormir. Pero es fácil ceder a los deseos. Efesios 5:2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Repítalo en casa, léalo, pídale al Señor ¿qué quiere decir esto? Mire, lo primero que entendemos es pues imitadores de Dios como hijos amados. El hijo quiere parecerse al papá, dicen amén. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Quiere decir, andad en amor, y luego cierra, como Cristo nos amó, pues andemos también, amemos. Amemos como Cristo nos amó. Sin ventajas, sin chantajes, sin manipulación, dicen amén. Un amor de Dios. Entregarnos a su servicio, a su agenda. No se compara el pensar que Él se entregó por usted y por mí, dio su vida. Lo menos que podemos hacer es entregarnos a servir. Servir, bendecir a otros, ¿dicen amén? Esto es glorioso. Y voy a concluir con el capítulo 4 de Colosenses. Capítulo 4, verso 5. Y quiero invitarte a que te lleves esto en tu corazón. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Por qué dice con los de afuera? Mira, muy sencillo. Si hablamos de los de adentro, por decir así, estaríamos hablando de los que estamos aquí. Nos vemos la mayoría cada domingo, algunos pocos en la oración y otros pocos el miércoles en el servicio. Y si contamos, es poco tiempo que estamos conviviendo. Pero agárrate, allá afuera cuenta mucho cómo nos movemos, cómo hablamos, qué tipo de negocio hacemos, cómo tratamos a los demás, dicen amén. Entonces, la Escritura dice, esta agenda significa andar sabiamente para con los de afuera. Es decir,
que vean. Hace un momento leímos, mientras que murmuran de nosotros como malhechores. Pues lo que podemos ver aquí es que no nos vean como malhechores, dicen amén. Que vean los de afuera, porque precisamente el impacto más grande que podemos tener es con ellos afuera. Por eso decía, la primera plataforma es tu hogar, tu esposa, tus hijos, con los que vivimos los 365 del año, las 24 horas. Y ahí nos ven nuestras virtudes, nuestros errores, nuestras fallas, nuestros aciertos. Ellos nos ven cómo cambiamos, cómo mejoramos o cómo empeoramos. Pero aquí llegamos charoleados y pintados los domingos y 2 horas ahí nos vemos. Pero allá es donde necesitamos vivir sabiamente. ¿Cuántos dicen amén? Más sabiamente. Aquí venimos a gozarnos, a recibir la palabra, llevarla y entonces ponerla por obra. Y esto es glorioso. Como ven, el paquete del Evangelio es un paquete que incluye pura enseñanza, que se convierte en herramienta para el diario vivir, dicen amén, amándonos y respetándonos. Muchas personas piensan que venir a la iglesia y hablar del Evangelio de Cristo es religiosidad, somos gente que no queremos voltear, que estamos todo el tiempo así nada más, ¿verdad? No, nada de eso. Somos gentes felices, libres, dicen amén. Reímos, sonreímos, en las situaciones difíciles también lloramos. Vuelvo solo a leerte y a recordarte entonces que todo este tesoro está en ti y en mí. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Escuche bien. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí va la realidad de lo que vivimos. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cuántos hemos estado atribulados, hermanos? Necesidades matrimoniales, los hijos, la familia, los negocios, la situación, parte de la vida, ¿dicen amén? No todo el tiempo hay abundancia, a veces hay carencias. ¿Que estamos atribulados en todo? Sí, mas no angustiados, dicen amén. En apuros. ¿Alguien ha estado en apuros o está en apuros ahora mismo? Dice, mas no desesperados. Mire, estamos tan felices aquí adorando al Señor, cantando y alabando su nombre. Perseguidos. No se cree, a veces la familia nos persigue también. Y son muy carrillitas. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Cómo te va? Y andas con alitas y en el cielo. Ya casi vuelas. Y yo le estoy hablando de esa carrillita así tranquila. Pero algunos nos dan una carrillota hasta con palabras. Perseguidos. Y como si fuera poco, los ataques del enemigo también. Buscando a quién devorar, dicen amén. ¿Pero qué dice? Perseguidos, pero no desamparados. El ángel de Jehová acampa en derredor, dicen amén. Derribados, sí, a veces estamos en el piso. Derribados. ¿Cuántas veces hemos caído en una situación donde pensamos que ya no nos vamos a levantar? Dice, derribados, pero no destruidos. Hay un compañero de misiones que se convirtió, ¿verdad? Con esto los voy a dejar para que se gocen. Antes de venir al Señor, hace un rato decía, las plantas que tienen dominados hombres y mujeres. Pues este era uno de los que comía, fumaba y tostaba de esas hierbas verdes, ¿verdad? Y de otras cosas. Al grado de que quedaba en el suelo. Ya cuando no podía, se sentaba en las banquetas. Llegó un momento que ya ni podía estar sentado y se iba bajando al piso y quedaba tirado en el piso. Y ahí en esa condición
Está la gente y pasa. A veces uno dice, pobre vagabundo, borrachito, ¿verdad? Algo. No, este ingrato está, pero siempre bien arriba con sus cosas. Y ahí tirado. Lo asombroso es que pasaba alguien y allá en su locura lo miraba de abajo para arriba y todavía, fíjese, en su falsedad volteaba y decía, ¿qué? ¿Un tiro? Imagínese, esta es la burla que hace el diablo con el ser humano. Tú y yo sí podemos estar derribados por alguna situación emocional, el problema, negocio, lo que quiera, los hijos, matrimonio, porque hay momentos muy difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Mis respetos. Y si no, pregúntele a mi esposa aquí, que llevamos 48 años casados. Un solo pleito hemos tenido. Lo empezamos en el año 75 y todavía hoy no lo terminamos. Hay momentos que se siente uno ya en el suelo, derribado. Pero dice, pero no destruidos. Póngase de pie los que no están destruidos. ¿Cuántos reciben esta palabra del Señor en esta tarde? Te estoy hablando de la riqueza que Dios tiene en tu vida y en la mía. No esperes un momento especial para compartir con alguien. Abre tus ojos, date cuenta, sabiamente con los de afuera, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Invita a alguien. Dios bendiga a las personas que invitaron y siguen invitando. Bienvenidos todas las personas. José, bienvenido este día. José, que presentaron allá atrás, ¿está por ahí todavía? Oramos por él, que Dios lo bendiga a este joven, que llegó muy temprano, posiblemente alguien le dio la dirección, no sé, pero esto es lo que tenemos que hacer, dice el amén. Hermano Gelacio, Dios te bendiga, eso es lo que hay que hacer, levantar la mano, ¿en qué puedo servir? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, este año el Espíritu Santo va a usar tu vida. No estoy muy interesado en el número, por el número, pero estoy interesado en almas para Cristo, dicen amén. Y tú y yo, mira estas bancas vacías, necesitamos llenarlas para que estas vidas reciban este paquete, esta riqueza en vasos de barro, dicen amén. Levante su voz de gratitud al Señor, dale gracias, porque Él está usando nuestras vidas, porque disfrutamos de esta riqueza ahora. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por cada hombre y mujer que ha recibido este paquete del cielo, el Evangelio de Cristo. Un paquete lleno de bendición, de grandes sorpresas y bendiciones. Donde aprendemos, Señor, cada día a crecer en tu palabra, a madurar en nuestra vida. Y con nuestras puras acciones y decisiones disciplinadas, inspiramos a otros. Otros que se acercan y preguntan, ¿cómo se hace esto? Y lo glorioso que es compartirles cómo se hace con tu palabra, con agenda para ti, sensibles a tu voz y a tu Espíritu Santo. Señor, esta tarde, gracias. Bendice a tu pueblo en esta tarde. Nuestros hermanos en la distancia, sigue usando a tus siervos, tus siervas. Sigue bendiciendo a la familia, Señor, en todo este planeta, Señor. Es aquí donde a ti te plació levantar esa cruz en este planeta Tierra. Es aquí donde las personas encuentran arrepentimiento y perdón en Cristo Jesús. Permítenos dar esta riqueza, compartirla. Gracias, Señor. Esta tarde nos vamos a nuestros hogares con tu bendición. Usa nuestras vidas, Señor. Danos el valor de hablar, de compartir. Danos el privilegio de ganar, aunque sea una alma este año para tu reino, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Nos vamos a nuestros hogares con tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.